Hola a todos, hoy les voy a hablar un poco del desarrollo humano. Primero inicio con el desarrollo físico. Los niños crecen rápido los primeros 3 años de su vida, en especial los primeros meses. Conforme el bebé se convierte en un niño pequeño, cambia su forma y proporciones del cuerpo. Un niño de 3 años por lo general es más delgado a comparación de un bebé de 1 año regordete y barrigón. Los genes heredados tienen una gran influencia en que sea alto, bajo, delgado, grueso o intermedio. Esta influencia genética también juega con la influencia ambiental, como la nutrición y las condiciones de vida. Poniendo en contexto con nuestros niños guatemaltecos, estos tienden a ser escuálidos porque tienen una nutrición defectuosa en nutrientes o estos son muy escasos. Luego de los 3 a 6 años entra a la etapa de la niñez temprana. Estos comienzan a tener un crecimiento rápido y adquirir la apariencia delgada, atlética que representa la niñez. El cartílago se convierte en hueso y sus huesos ya formados se empiezan a endurecer. Estos cambios, que son coordinados por el cerebro y sistema nervioso, son procesos de maduración y fomentan el desarrollo de muchísimas habilidades motoras. En esta etapa comienza a mejorar su sistema respiratorio y circulatorio. Dentro de sus cambios encontramos los patrones del sueño. En estas etapas ya duermen 11 horas durante la noche. Toman pocas siestas en el día y comienzan a crear su propio horario. En esta etapa también vemos un gran desarrollo del cerebro. A los 3 años, el peso equivale al 90% del cerebro adulto. Sus conexiones mentales mejoran muchísimo y a los 6 años, su tamaño ya comienza al 90% del nivel máximo. A la niñez media de los 6 a los 11 años, la velocidad de su crecimiento se reduce de manera considerable. Sin embargo, se ven diferencias sorprendentes en los niños pequeños y a los 11 años, muchos comienzan a parecerse a los adultos. Entre los 6 y 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. Como mencionamos anteriormente, el sueño tengo también que resaltar que disminuye de 10 horas a los 9 años y 9 horas a los 13 años. Muchos niños ya establecen sus propios horarios para irse a dormir. Comienzan a tener más madurez y hace que tenga un gran avance a nivel interno que le va a permitir tener muchas habilidades de aprendizaje, lógica, respuestas a estímulos, entre otras. Luego paso al segundo hito, que es el desarrollo motriz. No es necesario enseñarle a los bebés las habilidades motrices básicas como agarrar las cosas, gatear o caminar. Únicamente necesitan espacio para moverse y libertad para investigar lo que pueden hacer. El desarrollo motriz se ve guiado por una serie de hitos que son los logros que se desarrollan de manera sistemática, ya que cada habilidad dominada prepara al bebé para abordar la siguiente, permiten el movimiento de control del ambiente, como por ejemplo, los bebés perfeccionan su movimiento de presión conforme a que primero agarran las cosas con toda la mano cerrada con los dedos sobre la palma de la mano. Luego logra dominar el movimiento de presión de pinza, en el que el pulgar y el índice se tocan por la punta y llegan a formar un círculo. Cuando el bebé aprende a caminar, tiene el control de los movimientos por separado, de brazos, piernas y pies, antes de unir estos movimientos para dar el trascendental primer paso. El bebé llega a desarrollar habilidades motrices gruesas en donde usan los músculos grandes como para rodar, atrapar una pelota, gatear, etc. Y las habilidades motrices finas en donde usan músculos pequeños como agarrar un chinchín, un peluche, copiar un círculo, entre muchísimas otras. Con respecto a la locomoción, después de los 3 meses, el bebé promedio comienza a rodar voluntariamente. Al aferrarse a la mano de un cuidador o un mueble, el bebé promedio puede pararse a los 7 meses y se para bien a las 2 semanas antes de cumplir su primer año. A los 11 meses y medio dan sus primeros pasos sin ayuda. A los 2 años comienzan a subir escaleras paso a paso. De sus 3 a 6 años ingresan a la niñez temprana. Sus habilidades motoras gruesas comienzan a mejorar porque pueden correr, saltar, dar pasos largos, trepar, tirar y agarrar pelotas, entre otras cosas. Esto dependerá muchísimo de la genética que tengan y las oportunidades para aprender y practicar estas habilidades. Las habilidades motoras finas, como la de abotonar una camisa, dibujar, agarrar objetos pequeños, etc., que involucran la coordinación entre el ojo y la mano y los músculos pequeños, ayudan en que el niño pueda asumir más responsabilidad de su cuidado personal. La preferencia por el uso de la mano aparece en esta etapa. Vemos que los niños a los 3 años ya comienzan a usar
usar más la mano que les gusta. Cuando entran a la niñez media de 6 a 11 años, mejoran su desarrollo de habilidades motoras. Los juegos que practican en el recreo los ayuda a que se desarrollen un poco. Los niños por lo general tienen mayor actividad física que las niñas. Por ejemplo, los varones juegan fútbol, placa placa policía o tenta, mientras que las niñas juegan con las manos, jacks, la liga o saltar la cuerda. Sin embargo, las dos actividades ayudan a mejorar la agilidad y comprensión social y favorecen a tener un ajuste en la escuela. Luego paso al desarrollo cognitivo. El primerito es el desarrollo del lenguaje. Antes de que los bebés pronuncien sus primeras palabras, dan a conocer sus necesidades y sentimientos por medio de sonidos que van del llanto a los arrullos y balbuceos, hasta la imitación accidental y la voluntaria. Todos estos sonidos se les llama habla prelingüística. Antes de hablar, los bebés señalan para comunicar la información que ellos ya entienden. Esto contribuye a regular las interacciones conjuntas y no es necesario enseñar dicha conducta. Los gestos simbólicos como soplar cuando está caliente, suspirar cuando tienen una flor en la mano, etc., aparecen al mismo tiempo que los niños dicen sus primeras palabras. Estos desaparecen cuando ya pueden mencionar el significado de la palabra o idea que quieren indicar. El promedio dice su primer palabra entre los 10 y 14 meses. Aquí aparece el habla lingüística, que es la expresión verbal que comunica significados. Al llegar a la niñez temprana, que se da de los 3 a los 6 años, el uso del lenguaje les ayuda a comunicar su perspectiva del mundo. En esta edad son capaces de aumentar con más facilidad su vocabulario, gramática y sintaxis. A los 3 años los niños conocen un aproximado de 1000 palabras, a los 6 ya hablan 2600 y entienden 20000. Por lo general a esta edad los niños ya tienen contacto con centros de educación preescolar o la estimulación de sus cuidadores es mucho mejor, por lo que su expansión del vocabulario se da por medio del mapeo rápido, que es la capacidad de captar el significado aproximado de una nueva palabra después de escucharla sola una o 2 veces en una conversación. Entre los 5 y 7 años ya tiene un habla parecida a los adultos. En esta etapa también desarrollan el habla privada, que es hablar en voz alta con uno mismo. Esto se puede observar cuando los niños juegan. Se hablan como: debería de poner esto aquí y la pluma por acá para tener un poco de orden en mi escritorio de secretaria. Los niños de 6 a 11 años mejoran sus habilidades lingüísticas. Pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y, por supuesto, hacerse entender. Ellos están en la infancia media. A medida que crece el vocabulario de los niños, usan verbos cada vez más precisos. Aprenden que en ocasiones una palabra tiene más de un significado, como correr de hacer un deporte o correr de empujar algo. Algunas escuelas enseñan un segundo idioma. En Guatemala enseñan un idioma maya o el inglés, para brindar una educación bilingüe. El segundo hito es la memoria. Piaget considera que los primeros sucesos no son retenidos en la memoria porque el cerebro no se ha desarrollado de manera suficiente para guardarlos. Sin embargo, investigaciones recientes sobre el condicionamiento operante con tareas no verbales indican que los procesos de memorización no difieren fundamentalmente de los niños mayores y adultos, solo que el tiempo de retención es más breve. Si se le expone un estímulo con recordatorios no verbales de manera constante al bebé, este puede mantener el recuerdo hasta los 2 años. La memoria de trabajo es el almacenamiento de corto plazo en donde se deposita la información que procesa el cerebro y se recuperan las representaciones mentales como saber jugar, buscar cosas, entre otras muchas. Su memoria va mejorando en la niñez temprana. Desde el punto de vista del procesamiento de la información, estos tienen un sistema de archivo que se da por medio de codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación se da cuando coloca la información en una carpeta para archivarla en la memoria. El niño asigna un código o etiqueta para que resulte más sencillo encontrar cuando sea necesario. Luego el almacenamiento consiste en guardar la carpeta dentro de un archivo. Y luego tenemos la recuperación, que pasa cuando se recupera la información. Recordando un poco la memoria, tenemos la sensorial, que es el almacenamiento breve y temporal de la información sensorial. Muchas veces, si este proceso no lleva a la codificación, no se puede recuperar a largo plazo. La que sí se puede recuperar y se mantiene, se convierte en la memoria de trabajo, que a veces se conoce como la memoria de corto plazo. La ampliación de la memoria de trabajo permite desarrollar la función ejecutiva, que controla de manera consciente los pensamientos, emociones y acciones para resolver problemas. Luego aparece la memoria a largo plazo, que esta se conserva por largos periodos de los 6 a los 11 años. En la niñez media, la eficiencia de la memoria de trabajo aumenta de manera considerable. Incluso se notan mejoras en la velocidad del procesamiento y capacidad de almacenamiento. A esta edad también surge la metamemoria, que es el conocimiento sobre el proceso de la memoria. Esto significa que ellos saben el proceso y la forma
forma en que sirve su memoria. Como la memorización necesita estrategias, menciono rápidamente algunas que son usadas en los niños. La primera es de ayudas externas a la memoria, como recordatorios externos como post-it. Luego, el repaso, que es la repetición constante de una información. La organización es colocar mentalmente la información en categorías como animales, muebles, ropa, etc. Y la elaboración es cuando los niños asocian un elemento con otra cosa, como hacer una historia imaginada o cambiar la letra de una canción con el tema que ellos están aprendiendo. Ahora me paso al desarrollo psicosocial. Primero, el primer hito es la personalidad y emociones. Desde el principio del bebé muestra una personalidad distinta. Estas formas de sentir, pensar y actuar que reflejan influencias congénitas y medioambientales influyen en la manera en que los niños responden a los demás y se adaptan a su mundo. Desde la infancia el desarrollo de la personalidad se concatena con las relaciones sociales. A esto se le llama desarrollo psicosocial. Las emociones son reacciones subjetivas ante una experiencia que se asocia con cambios fisiológicos y conductuales. El patrón característico de reacciones emocionales de una persona se desarrolla en la infancia y es un elemento básico de la personalidad. Debemos tener en cuenta que la cultura influye muchísimo en lo que siente la gente ante una situación específica y la forma en que expresa sus emociones. Por ejemplo, en nuestro país, la cultura influye muchísimo en la expresión de emociones de los varones. Por lo general, les dicen que no lloren porque son hombrecitos y se tienen que aguantar. En la niñez temprana de 3 a 6 años, los niños pueden entender sus emociones y pueden controlar mejor la manera en que las muestran. También llegan a ser sensibles ante lo que otros sienten. La autorregulación emocional ayuda a que guíen su conducta y contribuye a su habilidad para llevarse bien con otros. Los niños pequeños no comprenden que pueden experimentar reacciones emocionales contradictorias al mismo tiempo. Por otra parte, las emociones como la culpa, vergüenza y orgullo lo desarrollan al final de los 3 años porque ya tienen conciencia de sí mismos y aceptan las normas de conducta establecidas por los papás. A los 6 o 7 años pueden decir que se sienten orgullosos o avergonzados por hacer una acción solo si son observados, y a los 7 y 8 años sienten esto aunque nadie los viera. A medida que los niños crecen, toman más conciencia en sus sentimientos y de las otras personas. En su infancia media de 6 a 11 años pueden regular o controlar mejor sus emociones y responden al malestar emocional de otros. A los 7 u 8 años es común que tengan conciencia de los sentimientos de vergüenza y orgullo, así como una idea más clara de la diferencia entre la culpa y vergüenza. Esas emociones influyen en la opinión que tienen de sí mismos. También entienden las emociones contradictorias. En la niñez media, los niños tienen conciencia de las reglas que es de su cultura, relacionadas con la expresión emocional aceptable. Aquí la autorregulación emocional implica un esfuerzo voluntario por controlar emociones. También los niños tienden a volverse más empáticos y a inclinarse más hacia la conducta prosocial en la niñez media. El segundo hito son las experiencias sociales. La alimentación no es lo único más importante que los bebés reciben de las mamás. Ellas también dan el consuelo del contacto corporal cercano. Satisfacen su necesidad de seguridad, limpieza, salud y contribuyen al apego que va a desarrollar. El papel del padre sirve para una construcción social. Debemos tener en cuenta que se pueden dar distintos significados dependiendo de la cultura. En Guatemala se considera que el papá se responsabiliza en el sustento económico y la disciplina. De los 3 a 6 años, en su infancia temprana tienen más relación con sus hermanos, primos, niños que habitan la misma casa. En esas relaciones también se expresa mucho el afecto, interés, compañía y la influencia que tienen los hermanos con el niño. Esta relación que tienen con sus familiares tiende a reflejarse con las relaciones con otros niños. Los niños pequeños empiezan a tener amigos a los 3 años. Estos aprenden a llevarse bien por medio de amistades e interacciones en el juego. Luego, a los 4 a 7 años, piensan que las características más importantes de sus amistades es poder hacer cosas juntos, sentir cariño mutuo, compartir y ayudarse. En la niñez media, que es de los 6 a 11 años, se forman los grupos de pares que se establecen de manera natural entre los niños que viven cerca o que van juntos en la escuela. Estos grupos por lo general están formados por niños del mismo origen racial o étnico y de posición socioeconómica similar. En las relaciones con los padres hay efectos positivos y negativos. Los niños que encuentran beneficios desarrollan las habilidades necesarias para practicar la sociabilidad y la intimidad. Al socializar aprenden roles y reglas, así como habilidades de liderazgo, comunicación y cooperación. También cuando se comparan con los demás, hacen juicios más realistas sobre sus habilidades y adquieren un sentido más claro de autoeficacia. Ahora entra la parte negativa. El grupo de pares puede reforzar el prejuicio, que son las actitudes desfavorables hacia los extraños. Pongo de ejemplo cuando un grupo de amigos le hace bullying a alguien que no
pertenece a su grupo étnico. La discriminación puede ser muy dañina. Podemos ver casos drásticos en Guatemala en donde se han suicidado por el bullying que reciben o que algunos amigos llegan hasta matar o golpear muy duro a su agredido. Luego entra la amistad. Las amistades más sólidas implican igual compromiso e intercambio mutuo. En conclusión, para nosotros los psicólogos es de suma importancia poder tener la capacidad de ver el desarrollo humano en distintos aspectos. En Guatemala es muy elemental tener a psicólogos capaces que puedan ver el desarrollo humano atípico o típico para poder detener o prevenir cualquier anomalía que encontremos en el desarrollo de los niños.